El fluorescente del pasillo tercero este parpadeaba cada 11 segundos, siempre cada 11 segundos. Mirna tercero lo sabía porque llevaba 9 años contándolas. Era su manera de mantenerse despierta en el turno de noche. Nadie caminaba por ese pasillo después de las 2 de la madrugada. Nadie excepto ella, hasta esa noche. La puerta de la sala de suministros se abrió con un empujón. La directora de Recursos Humanos del Hospital Santa Fe del Valle entró buscando un formulario que no existía. Lo supo cuando vio quién estaba dentro. Mirna tercero sostenía una caja de cartón con las manos. Dentro de la caja había un objeto envuelto en tela quirúrgica. La doctora Carmen El Cantu no necesitó desenvolverlo para entender. El objeto pesaba menos de 1 kilo. Eso fue lo primero que registró su mente antes de que dejara de registrar nada. Carmen L. Cantu tenía 53 años, 2 hijos universitarios, un matrimonio de 26 y una decisión que había tomado en una reunión de directorio hacía exactamente 17 días. Esa decisión era el motivo por el que Mirna tercero estaba parada en esa sala. Carmen L. nunca lo supo. El Hospital Santa Fe del Valle abría sus puertas en 2008 como el proyecto médico privado más ambicioso del estado. 2 torres, 14 pisos, 400 beds. Había costado $200 millones y la carrera política de un secretario de salud que nunca llegó a secretario. Para 2024 era referente regional en cardiología y traumatología. También era uno de los hospitales privados con mayor rotación de personal de enfermería del país. La razón es simple: condiciones laborales que no correspondían con el nivel de la institución. Carmen L. Elizondo había llegado al hospital en 2016 como subjefa de personal. En 2019 la nombraron directora de Recursos Humanos. Era la tercera persona en ese cargo en la historia del nosocomio. Las 2 anteriores habían durado menos de 2 años. Una se fue a un consorcio farmacéutico, la otra emigró a España. Carmen L. se quedó, no por lealtad ciega, sino porque entendía algo que sus antecesores no, que un hospital privado de élite es una empresa como cualquier otra, pero con la diferencia de que sus empleados no pueden darse el lujo de estar insatisfechos. Una enfermera en mal estado mata pacientes. Un médico agotado firma recetas incorrectas. Carmen L. lo sabía. Lo había leído en cada estudio de seguridad hospitalaria publicado desde 2010. Por eso su trabajo le importaba. Le importaba de una manera que no siempre se traducía en decisiones populares. Mirna tercero entró al Hospital Santa Fe del Valle en marzo de 2015. Tenía 28 años. Era egresada de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma del Estado con mención honorífica. Tenía 3 especialidades adicionales: cuidados intensivos, pediatría neonatal y gestión de servicios de enfermería. En 2015, eso era mucho más de lo que necesitaba un hospital privado para contratarla. Mirna lo sabía. Lo usó. Los primeros 3 años fueron una promoción cada 18 meses. De enfermera nivel 3 pasó a supervisora de área en 2017. En 2019 la nombraron coordinadora de enfermería del ala pediátrica. Era la coordinadora más joven del hospital. Eso le generó respeto y resentimiento a partes iguales. Ella prefería ignorarlo. En 2021 solicitó por primera vez el puesto de jefa de piso médico. Era una posición de dirección media que implicaba manejar 20 y tantos enfermeras y un presupuesto departamental. El puesto estaba vacante porque el anterior gerente se jubiló. Carmen L. Elizondo revisó las solicitudes personally. Mirna tercero estaba en la lista corta. El puesto se lo dieron a una doctora con 15 años de experiencia en gestión hospitalaria. No era enfermera. Mirna no dijo nada públicamente. Internamente registró el primer rechazo. En 2023 volvió a aplicar. Esta vez la decisión fue más controvertida. El directorio quería reducir costos. La candidata que seleccionaron era una enfermera con 8 años de experiencia que aceptaba el salario base sin negociación. Mirna tenía 11 años en el hospital. Cobraba un 22% más. La diferencia anual era de 180,000 pesos. El directorio prefirió la diferencia. Carmen L. llamó a Mirna personalmente para comunicarle la decisión. Fue un gesto que ella consideraba protocolo de respeto. Mirna lo recibió como condescendencia. La tercera vez fue diferente, no porque las circunstancias cambiaran, sino porque cambió Mirna. Daniela Native era egresada de la Universidad Iberoamericana. Tenía 26 años cuando aplicó, 2 maestrías, energía, carisma y un mentor dentro del directorio que había estudiado con el propio director médico del hospital. Daniela no tenía la experiencia de Mirna, no tenía sus años, no tenía sus especialidades. Tenía algo más valioso para el hospital en 2024, perfil para redes sociales. El cargo de jefa de piso médico pasó a llamarse Coordinators de Experiencia del Paciente. El rango salarial se ajustó, el perfil cambió, la edad promedio del equipo directivo bajó 4 años.
Mirna III se enteró por un correo que le llegó con copia a 14 personas más. El correo era de felicitación a Daniela, no mencionaba a nadie más. Mirna guardó el correo, imprimió 3 copias. Una la guardó en su locker del hospital, otra en su bolso. La tercera la puso dentro de la Biblia que tenía en su departamento desde que su abuela se la regaló en 2008. Durante las siguientes 3 semanas, Mirna III cambió. No de golpe, no de manera visible. Los cambios fueron sutiles. Dejó de quedarse a conversar con sus colegas después del turno. Empezó a llegar 15 minutos antes de su hora de entrada. Se quedaba hasta tarde revisando historiales de personal que no eran de su área. Pedía reuniones con Carmen L., citing razones administrativas. 3 reuniones en 11 días. En la tercera reunión, Mirna mencionó directamente la discriminación. No con hostilidad, con un tono frío y clínico que Carmen L. registró como algo que iba más allá de una queja laboral. Carmen L. elevó un memo al directorio. Recomendó que revisaran los criterios de promoción. El directorio respondió con un correo genérico agradeciendo la preocupación y asegurando que los procesos eran transparentes y apegados a la ley. Mirna presentó un recurso formal ante la Comisión Mixta de Ascensos. El hospital tenía 90 días para responder. Respondió a los 89. La resolución fue favorable al hospital en todos los puntos. Los criterios de selección fueron validados. No hubo discriminación. El día que Mirna recibió la respuesta, pidió un turno de noche. Siempre había trabajado turnos diurnos. La solicitud fue automática, sin comentarios, sin preguntas. Pasó las siguientes 6 horas en el tercer piso oeste, revisando cámaras ciegas del hospital, contando fluorescentes, aprendiendo cuándo pasaban los guardias, aprendiendo cuándo no. Carmen L. Elizondo estaba en el hospital esa noche porque presentaba un informe al día siguiente. El informe era sobre rotación de personal. Las cifras eran malas, peores que el año anterior. El directorio había pedido soluciones. Carmen L. tenía soluciones. Eran impopulares. Una de ellas era un ajuste salarial para el personal de enfermería que ya estaba en presupuesto. Eso requería autorización especial. Carmen L. tenía la autorización. Solo tenía que firmarla antes de la junta de la mañana. Entró a la sala de suministros buscando papel extra para la impresora de su oficina. No había papel extra. Había Mirna III. Lo que ocurrió después está registrado en 37 páginas de expediente. 37 páginas que Rodrigo Vega ha leído más veces de las que admitiría en voz alta. Las cosas que importan no están en las 37 páginas. Están en lo que falta. Lo que falta es lo siguiente. Carmen L. no vio venir nada. No porque Mirna fuera sigilosa, sino porque Carmen L. estaba pensando en el informe, en el directorio, en los ajustes salariales que quizás nadie valoraría, en sus hijos que no le contestaban los mensajes, en la cena que no cenó, en la silla de su casa que ya no era cómoda. Carmen L. estaba pensando en todo menos en Mirna III. La primera herida fue en el cuello, no en la yugular. Mirna sabía anatomía. 9 años de hospital la habían enseñado. El corte fue en la carótida izquierda. No era para matar, era para callar. Carmen L. tuvo 4 segundos de conciencia después del primer corte. 4 segundos suficientes para entender lo que estaba pasando. 4 segundos insuficientes para gritar. Los segundos 4 siguientes fueron los que importaban. Mirna actuó con una precisión que los forenses later describirían como entrenamiento médico. Sabía dónde cortar para limitar el sangrado sin provocar muerte instantánea. Sabía cuánto tiempo tenía antes de que alguien notara la ausencia de Carmen L. Sabía dónde estaban las cámaras y dónde estaban los ángulos muertos. Carmen L. fue encontrada a las 6:42 de la mañana por una enfermera que fue a buscar suministros de curación. Estaba en el suelo de la sala. Sobre ella, Mirna III había acomodado un kit de sutura como si estuviera organizando un carrito de curación. Las gasas estaban dobladas, el algodón en su lugar, todo en orden, todo excepto Carmen L. La policía llegó en 11 minutos. Para entonces, Mirna estaba en la sala de espera del tercer piso, sentada, con las manos sobre el regazo. Tenía los ojos abiertos, no miraba nada específico. El oficial que la encontró later testificó que nunca había visto a un asesino tan calmado, no en 23 años de carrera. Dijo que Mirna III parecía alguien que estaba esperando el resultado de un examen, no el resultado de un asesinato. El arma fue encontrado en el bolsillo del uniforme de Mirna. Era un bisturí quirúrgico. Lo había taken del quirófano del segundo piso a las 4:30 de la mañana. No faltaba ningún instrumento en el inventario del quirófano. Faltaba la hoja, solo la hoja. Las cámaras del hospital mostraban a Mirna caminando por el pasillo oeste a las 5:07. A las 5:12 entraba en la sala de suministros. A las 5:40 salía. A las 5:41 estaba en la sala de espera. Todo el tiempo con la cara descubierta, sin guante, sin máscara.
Mirna III no intentó hiding. El arma estaba a nombre del hospital. La hoja era parte del inventario del bloque quirúrgico. El hospital reportó el faltante 4 días después del murder. Reportó un faltante que no existía hasta ese momento. El inventory físico no concordaba con los registros. Siempre se había usado un bisturí diferente para las curaciones. Nadie llevó un registro real del instrumento hasta después de que Carmen L. muriera. El juicio comenzó 11 meses después. Mirna III se declaró inocente, no del hecho, del crimen. Alegó que existía una causa legal que justificaba lo que hizo. Esa causa era discriminación laboral sistemática. Su abogado defensor era un laboralista con 20 años de experiencia en derecho corporativo, no era un criminalista. Lo habían elegido precisely porque el caso no era, según la defensa, un caso criminal. Era un caso laboral que se había resuelto de manera extrema. La estrategia de la defensa fue clara desde la primera audiencia: probar que Mirna III fue víctima de un patrón de discriminación sostenido durante 4 años, que el hospital knew del pattern y no hizo nada, que la decisión de dar el puesto a Daniela Native fue discriminatoria en su diseño, no solo en su resultado, y que Carmen L. Elizondo, como directora de recursos humanos, era responsable directa de esa discriminación. El fiscal Protivopalosno, una narrativa diferente. No negó la discriminación, alegó que la discriminación, aunque real, no justificaba el asesinato, que existía un sistema legal para reclamar una injusticia laboral, que Mirna had chosen no usar ese sistema sino usar un bisturí, que la diferencia entre un reclamo justo y un crimen era exactamente la diferencia entre lo que Mirna hizo y lo que Carmen L. merecía. Carmen L. no estaba en condiciones de testify, obviamente. Su testimonio habría sido importante para ambas partes. La defensa quería demostrar que Carmen L. conocía la discriminación y la approved. El fiscal quería demostrar que Carmen L. era precisamente el tipo de líder que habría corregido el patrón si lo hubiera conocido. Ambas versiones no podían ser ciertas al mismo tiempo. El testimonio más impactante del juicio no vino de witnesses, vino de los números. Los registros del hospital mostraban que en los últimos 5 años, el 82% de las promociones de dirección media habían ido a personas menores de 35 años, que la antigüedad promediana del personal promovido era de 4.2 años, que Mirna III, con 9 años y 4 especialidades, estaba en el percentil 90 de cualificación, pero en el percentil 12 de probabilidad de ascenso. El abogado de la defensa pidió al tribunal que considerara que esos números prueban un patrón sistémico. El fiscal respondió que los números prueban preferencias corporativas, no discriminación ilegal, que la promoción no es un derecho, que la antigüedad no garantiza ascenso. El jury deliberó durante 6 horas. 6 horas para decidir si Mirna III era culpable de murder en primer grado, con circunstancia atenuante de provocación. 6 horas para decidir si lo que alguien hace cuando le roban su futuro es proporcional a lo que ella hizo con el cuerpo de Carmen L. El veredicto fue culpable, por mayoría, no por unanimidad. Eso importa. En muchos sistemas judiciales importa. Mirna III recibió 25 años. Cumplió 11 antes de que una apelación redujera la sentencia a 20. Fue trasladada al Centro de Ejecución de Sentencias del Estado. Allí trabaja en la biblioteca jurídica. Lee casos, lee leyes, lee números, lee todo lo que puede. Carmen L. Elizondo no tuvo funeral abierto. Su familia pidió privacidad. Tuvo un responso privado en la capilla del hospital. El hospital pagó los gastos. También pagó una compensación a la familia que nunca fue hecha pública. El número está en un archivo sellado en algún escritorio. La pregunta que nadie quiere hacer en voz alta es qué habría pasado si alguien hubiera escuchado a Mirna antes. Si en 2021, cuando Mirna dijo que había discriminación, alguien hubiera dicho no solo que no la había, sino por qué lo creía. Si alguien hubiera mirado los números antes de que los números importaran. Los estudios sobre violencia laboral en hospitales son claros. El 70% de los ataques físicos en entornos hospitalarios son perpetrados por personal interno, no por pacientes, no por familiares, por colegas, por personas que trabajaban juntas durante años y que en algún momento cruzaron una línea que nadie había dibujado. En Estados Unidos, el Bureau of Labor Statistics reporta que los trabajadores de salud tienen una tasa de lesiones por violencia 4 veces mayor que cualquier otro sector industrial. En América Latina, los números oficiales son menos confiables. Los hospitales son reacios a reportar incidentes internos. Las razones son obvias. Un hospital seguro es un hospital que no genera demandas. Un hospital que no genera demandas es un hospital rentable. Un hospital rentable no necesita reformas. El 80% de las enfermeras latinas reportan haber experimentado algún tipo de violencia psicológica en su lugar de trabajo en el último año.
De ese 80%, menos del 12% lo reporta formalmente. 12%. Eso significa que el 88% de los casos de violencia psicológica en hospitales no existen en ningún expediente. No porque no pasen, porque nadie los quiere ver. Carmen L. Elizondo sabía esas cifras, las había leído, las había citado en presentaciones internas, las había incluido en sus informes anuales. En algún momento de su carrera, Carmen L. había creído que conocer los números era suficiente, que si podía documentar el problema, alguien lo resolvería. Carmen L. no estaba en el hospital la noche de su muerte pensando en números, estaba pensando en su informe, en los ajustes salariales, en cómo convencer al directorio de que pagarle a una enfermera 4,000 pesos más al mes era una inversión, no un costo. Estaba pensando en las palabras correctas para una presentación que quizás nadie leería. No estaba pensando en Mirna III. Mirna III estaba pensando en Carmen L. En el correo con copia a 14 personas. En el puesto que se llamaba diferente pero olía igual. En 9 años de fluorescentes que parpadeaban cada 11 segundos. En todo lo que había esperado y todo lo que le habían negado. Carmen L. murió sin saber por qué, sin entender que la decisión que tomó en una reunión de directorio un martes a las 3 de la tarde le costaría la vida un jueves a las 5 de la madrugada, sin saber que alguien había guardado la copia de ese correo dentro de una Biblia que no creía. El caso Santa Fe del Valle se cerró en primera instancia en 2025. Quedó archivado como feminicidio por razones laborales. Carmen L. es recordada por su familia con una petición que su nombre no debe aparecer en medios. Sus hijos no hablan de ella en redes. Su esposo maneja una cuenta de email donde recibe mensajes de exempleados que quieren decir gracias. Algunos días hay 3 mensajes, algunos días no hay ninguno. Mirna III cumple su sentencia en el Centro Femenil del Estado. Tiene 41 años. Le quedan 9 para salir. Está estudiando Derecho Laboral. Dice que quiere ayudar a otras personas como ella. Otras personas que sienten que el sistema las ha tratado con justicia. La ironía de esa frase no se le escapa a nadie, excepto quizás a ella. Rodrigo Vega ha revisado este expediente 3 veces en los últimos 2 años. Lo ha releído todo. Los números, las declaraciones, los peritajes, las versiones. Lo que siempre vuelve a buscar es el momento en que Mirna III decidió entrar a la sala de suministros. Quiere saber qué estaba pensando, si estaba pensando, si en algún segundo de esas 6 horas que pasó en el tercer piso West, alguien podría haberla detenido. Nadie la detuvo. Eso es lo que hace este caso diferente de otros. No es la violencia, es que nadie vio venir la violencia. O quizás todos la vieron venir pero eligieron no mirar. Porque mirar significaba actuar, actuar significaba cambiar algo significaba reconocer que el sistema que administraba el hospital no era perfecto, y un hospital necesita creer que su sistema es perfecto, o al menos necesita que sus pacientes lo crean. Carmen L. Elizondo murió pagando el precio de esa necesidad. El fluorescente del pasillo tercero oeste sigue parpadeando cada 11 segundos. El hospital cambió la bombilla 2 veces. El parpadeo continuó. Finalmente dejaron de cambiarla. Ahora nadie lo nota. Nadie cuenta los segundos. Nadie excepto las personas que trabajan de noche y no tienen nada más que contar.